Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase en la que vamos a seguir estudiando sobre cambio climático. Para la clase de hoy tenemos dos objetivos principales. Uno va a ser poder relacionar y visualizar cómo eso que la clase pasada vimos como causas antrópicas del cambio climático, cómo están presentes en nuestras vidas cotidianas, cómo somos parte. Y en segundo lugar, poder hacer una integración entre las causas antrópicas del cambio climático y lo que también ya estudiamos sobre ciclo de carbono, ¿sí? Cómo estas causas afectan e impactan sobre el ciclo de carbono para poder entender finalmente esto de cómo es que se llega al cambio climático. Pero antes de meternos en la clase, quiero recordarles que en la sección de inicio tienen una actividad, que en el caso de la clase de hoy es un juego, ¿sí? Un juego con preguntas tipo verdadero o falso, donde tienen que responder por sí o por no a esa afirmación que leen. Si todavía no pasaron por ahí, les recomiendo que vayan a hacer esa actividad que les va a permitir recuperar algunos de los contenidos de la clase pasada y les va a facilitar la clase de hoy. Si ya lo hicieron, buenísimo. También tienen la opción de, si quieren, al final de la clase, volver a hacer el juego y pueden ver si luego de esta clase obtienen un puntaje mayor con todas las preguntas que logren contestar de forma correcta. Bien, ahora sí, entonces, vamos a empezar. Ahí está. La clase pasada terminamos con este gráfico, ¿sí? En el cual hicimos toda la interpretación y podíamos visualizar que en la actualidad, ¿sí? Ahí tenemos que mirar la flecha que dice hoy y señala el nivel de concentración de dióxido de carbono atmosférico actual. ¿No? Con este gráfico evidenciamos que esa concentración actual de carbono atmosférico prácticamente duplica el máximo histórico registrado hasta el momento. Entonces, lo que nos vamos a preguntar hoy y vamos a profundizar es cómo llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la relación que hay con las formas de producción y consumo basados en los combustibles fósiles, ¿sí? Pero entonces pensemos un poco más en profundidad esto, ¿qué implica, no? Y pensamos en todas las cosas que consumimos, que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? El celular, una virome, un cuaderno, todo proviene de la extracción de recursos naturales. Esos recursos, para que nos lleguen a nosotros como producto, pasan por procesos de industrialización, de fabricación, etc. En esos procesos se utilizan combustibles fósiles para hacer funcionar toda la maquinaria necesaria, eh, y en esos procesos entonces se liberan cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por otro lado, también tenemos que pensar que parte de esos productos que utilizamos, gran parte cada vez más, son plásticos, ¿no? Y dentro de todos los plásticos hay una gran cantidad de lo que se conocen como plásticos de un solo uso, ¿no? Que son plásticos descartables, que no solo tienen un impacto en su fabricación, porque recordemos que los plásticos son derivados del petróleo, entonces para producir, y pónganse a pensar todo lo que tienen alrededor que es de plástico, son un montón de cosas, para producir ese plástico hubo que extraer petróleo, hubo que transformarlo en plástico, generando emisiones. Y además la gravedad de todas las cosas de plástico que usamos una sola vez, que tienen todo ese impacto y además lo desechamos enseguida. Lo usamos 5 minutos a veces y lo desechamos. Eh, Otro de las cuestiones también acá es la producción de electricidad, ¿no? La electricidad que llega a las industrias y que llega a las casas, en muchos casos, en muchos países, proviene de la quema de combustibles fósiles. Eh, y de nuevo, en esto todos y todas somos consumidores de electricidad, en mayor o menor medida. Eh, Luego está la cuestión de los basurales. Todo lo que consumimos genera desechos
Esos desechos se los metemos en una bolsa, la bolsa se la llevan y pensamos que no pasa nada más, pero todo eso va a acumularse la mayor parte de las veces en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios. Esa acumulación de basura, eh, que son toneladas que se producen diariamente, eh, ahí ocurren un montón de interacciones porque hay cosas que se pudren, hay elementos que se mezclan, y en esas interacciones también se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en los basurales también estamos, desde los basurales, sumando estas emisiones. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar los medios de transporte que utilizamos. ¿Sí? Todos y todas nos movemos de un lado al otro y necesariamente debemos recurrir a algún medio de transporte, sea un auto, una moto, transporte público, aviones, en el caso de quienes viajan a lugares más alejados, y todo eso, todos esos transportes funcionan quemando combustibles fósiles, ¿sí? La nafta, el gasoil, todo eso proviene de combustibles fósiles. Entonces, si analizamos un poco cómo funciona este sistema, ¿no? Este sistema es el modelo de desarrollo de la mayoría de los países, ¿sí? En la que es un sistema en el que se extraen recursos naturales, se fabrican, se producen, se consumen y se desechan. Y de nuevo otra vez. Se extraen, se fabrican, se consumen y se desechan y así sucesivamente. Y en cada uno de esos pasos se emiten un montón de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Se elimina dióxido de carbono, sobre todo, a la atmósfera. Así una y otra vez. Además, todo esto también ocurre en el contexto en el que la tendencia actual es a que cada uno y cada una cada vez consumamos más, ¿sí? Dentro de nuestras propias vidas, aumentemos los consumos cada vez más. Y además de esto, también tenemos que recordar que somos 7.500 millones de personas aproximadamente en el mundo, lo cual es un número difícil de imaginarse, pero nos ayuda a dimensionar cuánto es que estamos permanentemente extrayendo de los recursos naturales y produciendo y generando emisiones. Entonces, como resultado de todo esto que estamos hablando, las emisiones de dióxido de carbono y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera creció, todo eso que veíamos en el gráfico por encima de la línea punteada, todo eso ocurrió en los últimos 250 años, más o menos. Y de todo ese aumento, la mitad de todo eso ocurrió solamente en los últimos 40 años. ¿Sí? Es decir, 40 años en la historia de la Tierra es un instante. Y es muy poco tiempo para tanto impacto. Por otro lado, siguiendo con las actividades humanas que también generan impacto en el clima, habíamos hablado de la deforestación y el cambio de uso de suelo, ¿sí? Cuando hablamos de deforestación, hablamos de el avance y la destrucción de bosques y selvas, tanto ya sea por la tala de esos árboles o por el incendio de estos ambientes. Y acá lo que es importante recordar es que todas las plantas tienen, a través del proceso de fotosíntesis, la capacidad de absorber dióxido de carbono atmosférico. De esta forma, disminuyen la cantidad, es un proceso que puede disminuir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que está siendo el problema, ¿no? Las plantas utilizan ese dióxido de carbono para construir sus propias células y sus propios tejidos. Entonces, la realidad es que cuando vemos un árbol, por ejemplo, podemos pensar incluso, porque la mayor parte de su composición es carbono, podemos pensar que todo eso que vemos era carbono que estaba en la atmósfera. Imagínense eso a nivel de un bosque o una selva. Tiene un montón de importancia en este proceso de disminuir la cantidad de dióxido de carbono. Y hablamos de cambio en el uso del suelo porque la mayor parte de las veces, cuando se avanza sobre un bosque o una selva, no es para
reforestar a continuación, sino es para usar esa tierra con otros fines, como principalmente el avance de la agricultura, de tierras dedicadas a la agricultura, y el avance de la urbanización de las ciudades. Entonces, si pensamos un poco en lo que venimos estudiando ya clases antes, podemos recordar que cuando estudiamos cómo funciona el sistema climático, vimos que había mecanismos, ¿no?, que regulan, ¿no?, eh, estos procesos. Uno de esos mecanismos, ¿no?, vimos principalmente dos. Hablamos de efecto invernadero y hablamos de ciclo de carbono. Entonces, vamos a retomar lo esencial que habíamos visto del ciclo de carbono para entender cómo estas acciones humanas tienen un impacto en ese ciclo del carbono. Entonces, habíamos hablado de dos fases del ciclo del carbono. Por un lado, la fase rápida, que está mediada por procesos biológicos, que son la fotosíntesis y la respiración. Hablamos de fase rápida porque estos procesos ocurren constantemente y podemos, ¿no?, dimensionarlos. Por un lado, todos los seres vivos respiramos y al respirar exhalamos dióxido de carbono, que va a formar parte de la atmósfera. Y por otro lado, los organismos fotosintéticos, como hablábamos recién, tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera eh, para formar parte de sus propios tejidos, y esto es a lo que se llama fijación de carbono. El ciclo del carbono, además, incluye una fase lenta que está mediada por procesos geológicos, ¿no? Y hablamos de fase lenta porque estos procesos, para completarse, requieren miles de años o incluso millones de años. Y entre los procesos geológicos relacionados al carbono, podemos hablar de, por un lado, la mineralización y la fosilización de carbono, ¿sí?, que esto ocurre a partir de los restos orgánicos, los desechos producidos por seres vivos o los seres vivos cuando mueren, que gran parte de sus cuerpos está formada, de nuestros cuerpos está formada por carbono. Entonces este carbono se puede mineralizar para incorporarse al suelo, se puede fosilizar o esto va a depender de las condiciones en las que ocurren estos procesos, o puede pasar a formar, con millones de años, yacimientos de petróleo, de carbón, de gas natural. Eso, entonces, lo que permite es acumular una gran cantidad de carbono en la litosfera, ¿sí?, en la corteza terrestre. Otro de los procesos de la fase lenta es en relación a los movimientos tectónicos y los movimientos de las placas terrestres, que en ciertas ocasiones pueden generar la liberación de gases de carbono, como dióxido de carbono, metano, etcétera, a la atmósfera. Por ejemplo, puede ser a través del vulcanismo. Y finalmente también vamos a nombrar otro de estos procesos, que es la disolución de dióxido de carbono en cuerpos de agua. ¿Sí? Cuando entran en contacto la atmósfera con algún cuerpo de agua, parte del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera se disuelve en el agua formando ácido carbónico. Esto, sobre todo, tiene importancia en los océanos, porque son enormes masas de agua, ¿sí? Entonces, también es una forma en la que el carbono cicla naturalmente. Y esto, recuérdenlo para la clase que viene, que vamos a retomar este concepto. Entonces, hasta acá es como funciona el ciclo de carbono de forma natural, sin intervención del hombre o del humano. ¿Cuál es esa intervención en la que sí nosotros generamos un impacto? Bueno, para arrancar todo esto que hablamos del consumo de combustibles fósiles, implica que sacamos todas esas toneladas de carbono que estaban almacenadas en los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas natural, una cantidad muy enorme de carbono que estaba ahí almacenada. Al usarla, liberamos esas toneladas de carbono que ahora están en la atmósfera. No están más en la litosfera, están formando parte de la atmósfera. Y esa cantidad es tan grande que generamos los impactos en el clima, ¿no? Esta es una primera intervención en el ciclo
Y además, como nombramos también, con la deforestación, también estamos disminuyendo esta capacidad de absorción y fijación de dióxido de carbono atmosférico. Entonces, de esta forma es que logramos eh, aumentar drásticamente las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y llegamos a este nivel que duplica, como habíamos dicho, el máximo histórico en un tiempo muy, muy breve para la historia del planeta. Recordemos entonces que el dióxido de carbono es uno de los gases que a través del efecto invernadero permite la retención de calor en la atmósfera, que también es un proceso natural que permite la vida en la Tierra, pero al aumentar enormemente la cantidad de estos gases, también va a aumentar la retención de calor y por ende eso nos lleva al aumento global de temperaturas. Entonces, pensando un poco en qué podemos hacer, ¿no? Parte de la solución a esto tiene que ver con transicionar de una economía lineal a una economía circular, ¿sí? Pasar de una economía que extrae, produce, consume y desecha, y en cada uno de esos pasos libera un montón de emisiones de carbono, y de nuevo empieza, y de nuevo empieza, y así sucesivamente, pasar de eso a una economía en la que va a haber una extracción de recursos naturales, eh, pero los materiales que se dejan de utilizar, en vez de pasar a formar parte solamente de los residuos, hay materiales que podemos reingresar al sistema. ¿Cómo? A través de el compostaje, ¿sí? Todos los residuos orgánicos se pueden compostar para que vuelvan a formar parte de la tierra y vuelvan a poder ser utilizados por las plantas y entrar en la cadena trófica nuevamente. Y hay parte de esos materiales que solemos tirar que son reciclables y también pueden reingresar a los circuitos de producción sin necesidad de extraer de nuevo materias primas. De esta forma, entonces, vamos a poder disminuir la extracción de materias primas y la generación de desechos, eh, y por ende vamos a disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué podemos hacer individualmente? ¿No? Porque la mayoría de nosotros y nosotras, desde nuestras capacidades individuales, no tenemos la posibilidad de decidir sobre cuál es el modelo de desarrollo de los países. Pero sí podemos pensarnos como consumidores responsables. Y entonces, a la hora de elegir lo que vamos a consumir, podemos elegir no consumir de más, no consumir cosas que no necesitamos. Y podemos también responsabilizarnos sobre nuestros desechos. Podemos ser activos en el reciclaje. Nosotros, por suerte, en nuestra ciudad existen medios de recolección de reciclados, entonces, perdón, de materiales reciclables. Entonces podemos ser activos en nuestros hogares, en separar esos materiales y llevarlos al punto de recolección para disminuir la basura que generamos. Y podemos ser activos también en el compostaje, ¿sí? Siempre que tengamos un espacio para poder armar un compost, que por suerte nosotros vivimos en un lugar en donde es bastante viable para la mayoría, eh, entonces eh, también ser activos en eso. De esa forma ya vamos a estar desde la individualidad disminuyendo el impacto que generamos. Y finalmente, no nos tenemos que olvidar que también tenemos una capacidad de actuar de forma colectiva, ¿sí? Y en esa capacidad, o en ese accionar colectivo, podemos reclamar y exigir a quienes sí tienen decisiones, sí tienen el poder de tomar decisiones a nivel gubernamental, a nivel empresarial, eh, de llevar adelante formas de producción más amigables y más sustentables, ¿no? Para mejorar la condición de vida de todos y todas. Entonces, las fotos que tengo, que vemos acá en la pantalla, son fotos de nuestro país, de movimientos de jóvenes,
que reclaman por estas cuestiones y que se iniciaron a partir de la historia, no sé si la escucharon, si la conocen, a Greta Thunberg, que es la joven que está en la foto de la pantalla. Ella hoy tiene 22 años más o menos, y a los 15 años, muy preocupada y movilizada por esta situación, comenzó a hacer huelgas. Inició sola, iba al Congreso de su país con carteles y a reclamar por la responsabilidad de los estados en hacerse cargo de esta situación. Empezó a salir en los medios de comunicación y se empezaron a sumar otros jóvenes con la misma preocupación a reclamar por esta causa. Y a partir de esto, el movimiento de jóvenes por la acción climática empezó a crecer en todo el mundo y hoy existen en muchísimos países estas organizaciones de jóvenes. En Argentina existe el movimiento de jóvenes por el clima Argentina y en nuestra provincia también existe el movimiento Jóvenes por el Clima Neuquén. Entonces, para ir cerrando ya la clase, van a encontrar en la pestaña de tareas un trabajo para realizar en grupos, ¿sí? Pueden formar grupos de hasta 3 personas. Y en ese trabajo van a leer primero un relato de un grupo de adolescentes. Eh, el relato es ficticio, pero está inspirado en la historia de Greta y los movimientos de jóvenes activistas por el clima. Y finalmente, luego de leer el relato, van a tener que responder 3 preguntas. Una de esas preguntas es de carácter reflexivo, por lo que les quiero transmitir ahí que se sientan libres de expresar lo que piensan. No, no va a haber respuestas que estén bien o mal, sino lo importante es reflexionar sobre esto y pensar en todo esto que venimos charlando, ¿no? Así que bueno, si tienen cualquier duda sobre el trabajo o sobre alguno de los contenidos, ya saben que pueden hacer consulta por el foro correspondiente. Espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos la próxima.